Hoy tenemos un episodio muy especial que nos va a acompañar un artista increíble y que además su historia también es un testimonio de cómo es cuidar a un padre que ha atravesado toda su vida una enfermedad crónica que es el Parkinson. Valeria Lozano es, como decía, artista, además es una mujer increíble, es muy sensible y con su voz nos va a contar cómo fue cuidar de su papá desde que era pequeña, adolescente y ahora en su etapa adulta, pues hace 2 años falleció y cómo se ha transformado, también cómo su arte ha ayudado a transitar todo este proceso de duelo desde antes, durante y después. Y además hay un factor muy importante y es que Valeria es una de mis mejores amigas de toda la vida, entonces bienvenida, Vale. Gracias, Alejita. Soy muy feliz de estar acá. Gracias por invitarme a este espacio para hablar de mi papá, para hablar también de mí, para poder ponerle una luz a lo que es la enfermedad del Parkinson, la enfermedad de Guillain-Barré y pues el arte también en mi vida. Muchas gracias. No, a ti, vale. Para mí tu historia siempre ha sido súper Ay, inspiradora, tú gracias, lo sabes, Alejita. y te admiro profundamente, entonces Ay, es un honor. gracias. Yo te admiro a ti, el resto. Ay, Nos podemos quedar acá ahora. literal. Entonces, mi vale, para Bueno. quienes no te conocen, porque yo ya te conozco un Ujú. montón, pero para quienes nos escuchan, cuéntanos quién es Valeria hoy en día. Bueno, pues como dijiste, yo soy artista visual. Mi énfasis como principal es lo que es el video, animación, ilustración, pero muy desde lo que es la familia, la herencia, la genética, precisamente por mi historia de vida, como por haber crecido tanto en un ambiente también en el que pues soy muy consciente de lo que la familia y la genética trae, y del impacto que de pronto tiene tus papás en ti, ¿no? Ujú, Entonces, mi trabajo sí se centra mucho en eso. Y pues como contabas, mi papá tuvo Parkinson toda ujú, mi vida. eh, entonces, pues obviamente fue algo como que yo crecí con él. O sea, cuando yo nací, a él lo diagnosticaron de Parkinson. Entonces, pues para mí era como lo normal. Y entonces, pues ese fue realmente mi contexto. Em, en ese sentido también aprendí a ser cuidadora en diferentes como etapas de la ujú. vida, desde chiquita, sin yo saber que estaba siendo cuidadora, hasta ya, pues está hace 2 años que también ya más adulta, pero pues con una conciencia de lo que era la enfermedad y lo que es cuidar a un pariente que también va deteriorando con el tiempo, Ujú. pues sobre todo a mi papá, ¿no? Entonces, pues sí, esa soy yo. Perfecto. ¿Y en qué momento, vale, tú le pusiste la palabra cuidadora? Porque nos Mm, dices que desde toda tu vida, tu mm, papá, tú lo viste, ¿no? El tener Parkinson, los síntomas que trae la misma enfermedad, sí. pero claramente de pequeña pues no hay una conciencia tan clara, Sí, ¿no? ¿Cómo total. fue creándose esa conciencia de mi papá tiene Mm, Parkinson y por ende yo lo cuido así como él me cuida siendo mi uy, papá? ¿Cómo sí. empezó a hacer esa Pues conciencia? mira que hay una historia muy bonita como con respecto a eso, y es que obviamente pues yo de chiquita sabía que mi papá tenía algo, porque pues para dar un poquito de contexto, como el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente el sistema nervioso central del cuerpo. Afecta todo lo que es el movimiento, los músculos, también afecta un montón la parte mental, o sea, algunos de los síntomas, además de los temblores, pueden ser como depresión o ansiedad, algunos delirios, incluso hay quienes experimentan alucinaciones auditivas, visuales, creencias como de persecución, mejor dicho, o sea, es una enfermedad súper, súper compleja y pues que claramente yo veía a mi papá, además es una enfermedad que se manifiesta mucho físicamente, Ujú, se ve. se ve, exacto, se Ujú, siente, es que esa es ujú, la cosa, como ahí fue que yo creo que empezó todo, que yo dije como, ¿por qué? Porque cuando le cojo la mano a mi papá, se le mueve, ¿no? mm. Era constantemente este movimiento, como de trin, trin, trin. Y yo me acuerdo como pensar, ¿qué está pasando? Y muy chiquita, y yo le preguntaba a mi papá como, hey, ¿qué te pasa? Como, ¿por qué Ujú, se te mueve la mano? Y él me decía, como, no, lo que pasa es que es muy necia. Mi mano es muy necia, muy necia. Y yo era como, jaja, sí, pero yo sé que hay ujú. algo detrás de eso, o sea, que esto no es normal. Claro, a los otros papás no les No, pasaba no les eso. pasa a mi mamá. Entonces, Ujú, cuando cogía la mano a mi mamá, pues no era lo mismo que coger la mano a mi papá. ujú, Entonces, pues desde ahí ya hubo como hay algo que no es igual, de pronto momentos en los que
yo era muy chiquita y mi papá de pronto no podía dar bien el paso, ¿cierto? Mm, Porque también es muy común que ellos se sientan estancados, como ujú, que sientan el peso en las piernas y no pueden dar el paso, ¿no? Entonces, pues para mí era como, ay, tengo que ayudar a mi papá a que dé el paso y yo chiquita, ¿sí? Y era simplemente como porque yo veo que no lo está logrando hacer o que hay algo que me suena raro, que esto no es parte del contexto, ¿no? Normal. Entonces yo creo que ahí es como inicialmente donde yo dije, ni mi papá necesita de mi ayuda, ¿sí? Y era como muy natural, en realidad era como, ok, yo te ayudo, como ujú, vamos, porque también mi papá siempre fue muy, muy independiente y muy yo puedo, como yo puedo, o sea, él intentaba mucho seguir caminando, mm, ¿sí? Él intentaba mucho, digamos, a veces que estaba un poco estancado, como sentado, te decía como, no, espérame, yo me paro y si ya no puedo, no puedo, ahí sí, ayúdame. ujú, Entonces, digamos que son como cosas que yo vi, pero pues no sabía qué era. ujú, Y luego cuando yo estaba como en cuarto, o sea, tendría por ahí unos 8 años, sí, mm, mi papá y mi mamá se sentaron conmigo y mi hermana en la sala y nos compraron un librito, lo más de lindo, que era como Parkinson, como, ujú, ¿qué es el Parkinson? Y porque yo me acuerdo que para esa época, para mí ya estaba empezando a ser muy preocupante ok, el no saber qué era, ¿sí? Como el, ¿será que mi papá puede en cualquier momento fallecer? O sea, de verdad ujú, era la pregunta como importante. ujú, Y entonces, pues ellos, yo creo que se dieron cuenta que ya más que, o sea, ya no podían como decir que la mano era necia, sino ujú, ya tenían que darme un contexto, como, bueno, esto es lo que está pasando. Y nos sentamos ahí y nos pusimos a leer el librito. En el mm, librito decía, no se puede morir una persona por el Parkinson, no es una enfermedad mortal. wow, Y yo, para mí en ese momento fue como, me liberé de una manera como, ok, claro. yo puedo cuidar a mi papá, ¿sí? Entonces yo creo que en el momento en el que yo, pues o que me aclararon que no es una enfermedad mortal, Que le pusiste nombre, ¿no? La exacto, la entendiste. entendí, me la explicaron, mi papá fue como, ay, por fin, ya sé por qué se te mueve la mano, como que para mí fue un alivio gigante porque fue como, ok, ya sé cómo cuidarte, cómo Ujú, ayudarte, ¿sí? ujú, Porque claramente mi papá pues quería seguir como en su rol de papá, de yo te llevo a las clases de yo no sé qué, mm, sigo manejando, sigo haciendo no sé qué, que también fue como, pues, con el tiempo fueron habilidades que él fue perdiendo, ¿no? claro, que eso justo, ya que lo estás contando, vale, el ver perder a tu papá habilidades, tanto Mm, para él, pero como para ti, fue igual un duelo, que no solo uy, el sí, duelo cuando falleces, sino mm, muchos duelos antes, total. que cómo fue vivirlo para ti también. Mm. Me imagino que fueron muchísimos, ¿no? En tantos años. Pues mira que, pues yo no viví, por ejemplo, el duelo de la llegada de la enfermedad, porque Claro. pues yo no conocí a mi papá sin Parkinson, pero sé que, por ejemplo, mi mamá sí Ujú, lo conoció y yo viví, fue como el duelo del Guillain-Barré, que fue, pues también seguimos dando contexto, pues que mi papá falleció no por el Parkinson, sino porque le dio Guillain-Barré, ¿qué es que el Guillain-Barré? Para quienes es, no saben. sí, es una enfermedad autoinmune. Esta sí en realidad no tiene nada que ver con como degenerativa, sino es más bien progresiva. Y llegas a un punto de, pues puedes llegar en los casos más graves a parálisis Ujú, completa del cuerpo. Entonces, pues ya no te puedes mover, que era muy irónico porque mi papá no podía dejar de moverse, ¿no? Entonces, cuando le dio, y esa enfermedad no da, o sea, le puede dar a cualquier persona, ¿sí? ujú, Mientras que el Parkinson sí tiene un factor un poco más hereditario, aunque no es, pues, es decir, si tú tienes un pariente cercano con Parkinson, tus probabilidades aumentan de ujú, tener Parkinson, pero no es específico, o sea, no es ujú, como que sí vas a tener, ¿no? ujú. Y también es una enfermedad que se manifiesta más en los hombres, Ok. mientras que el Guillain-Barré es una enfermedad que viene de una infección, puede venir de una infección que, pues en el caso de mi papá no sabemos qué fue, porque fue como de la nada, literal. Y mi papá estuvo bien, o sea, no Ujú, tenía como, no tuvo una gripa, nada. Y el Guillain-Barré le puede dar a cualquier persona, a cualquier edad.
Lo que pasa es que obviamente depende mucho pues la salud que ya trae la persona. La Mm, mayoría de los casos se logran recuperar, tienen que ujú, hacer terapia y todo para volver a recuperar la movilidad, ujú. pero en el caso de mi papá era ya imposible porque él ya tenía el sistema nervioso muy, 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 muy Deteriorado. deteriorado. Entonces la mezcla de ambas enfermedades pues ya fue lo que lo llevó a fallecer. Claro, Entonces al final no fue el Parkinson, como me lo dijeron desde muy chiquita. claro. Entonces sí viví el duelo del Guillain-Barré, que fue, muy difícil en realidad. O sea, fue como, primero fue como un shock, ¿no? Gigante, como de, eh, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué? Mm, Primero el por qué, ¿no? Como que yo me pregunté mucho como por qué le dio esto y a mi papá recuerdo que él me contó cuando le dio Parkinson, que él también se preguntaba mucho el por qué me dio mm, Parkinson, como, y es que el caso de mi papá, él le dio a los 30 años, que es una enfermedad, muy joven, o sea, muy. en realidad el caso de mi papá en general, clínicamente es raro, 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 o sea, que te dé Mm, Parkinson y Guillain-Barré mezclado tan joven, o sea, es muy específico, ¿sí? mm, Los médicos están mm, como súper sorprendidos. Pero bueno, el caso es que él recuerdo que él también, la primera cosa que llegaba era como, ¿por qué a mí? ¿Por qué mm, me dio esto a mí? Ya no puedo correr, ya no puedo bailar. Que mi papá súper baila, le encantaba, le encantaba, le encantaba bailar. Y pues yo también igual, pero pues es, digamos, el Guillain-Barré empieza con hormigueos y no puedes mover las piernas, ujú, empiezas como a perder la capacidad de mover. ujú, Yo me acuerdo que también mi papá no podía mover la pierna en la mañana y yo fui como, ¿qué está pasando? Sí, o sea, ujú. y luego nos dieron el diagnóstico y ahí fue que yo dije, pero ¿por qué? O sea, ya tuvo ya la tiene tan difícil Claro. que entonces el nuevo diagnóstico fue realmente muy duro. Y digamos, en otras etapas del Parkinson, como Ujú, de que, por ejemplo, avanzaba la enfermedad, ujú, entonces llegó a tener los delirios, las alucinaciones, y ver a mi papá y era como ver otro papá, mm, ¿cierto? Y era algo de lo que hablamos mucho con mi psicóloga, era como, tienes un nuevo papá, o sea, no es el mismo papá que tienes, que tuviste, que conoces, ujú, tienes un papá con necesidades diferentes, ¿sí? mm, Un papá que, pues es diferente, o sea, tengo como también, ese es el duelo, como soltar de pronto como esas exigencias de lo que mi papá fue y entender y ver, bueno, tengo que conocerte desde cero otra vez ujú. para Wow. ver que cómo te puedo volver a ayudar, Ujú, ¿sí? Entonces, sí fue duro, o sea, obviamente en todos los casos, todas las veces que yo viví un tipo de duelo como de que mi papá se iba deteriorando, ujú, era muy, muy, muy difícil como soltar, ¿no? Y como acostumbrarme también a soltar el papá que tenía, ujú. ¿cierto? Claro, claro, claro. Y nos hablas, Vale, de esta etapa del Guillain-Barré que fue Mm, en tu adultez, fue hace muy poco tiempo sí. realmente. Em, y desde Refugio hablamos mucho de las emociones. Ujú, Tal vez si nos pudieras contar, puede ser difícil la pregunta, pero por ejemplo, en tu infancia, en tu adolescencia y mm, en tu adultez, si la dividimos como tu vida en estas tres partes, ¿cuáles emociones vivía la Valeria al ver a su papá deteriorándose, a una mm. mamá también viviéndolo, una Uy, sí. hermana? En tu infancia, adolescencia, adultez, si intentáramos de alguna manera como puntualizar qué hay ahí, ¿vale? Uf, hay de todo. O sea, yo lo que sí te puedo decir como de todas las etapas es Ujú, que yo sentí un amor intenso como por mi papá. mm, Un amor intensísimo. No solo por mi papá, sino de mi papá, de mi hermana, para mi hermana. O sea, entre nosotros ujú, era como un constante dar amor. mm, Dar amor, dar amor, dar amor, como que. Pero pues obviamente también venía con pues diferentes emociones. O sea, en la infancia era más como sorpresa, ok, pero en mi infancia, bueno, cabe aclarar también que el Parkinson obviamente tiene tratamientos, ¿no? ujú, Tiene medicinas que te puedes tomar que te ayudan con los temblores, te ayudan con la depresión, con la ansiedad, no tener alucinaciones, o sea, mejor dicho, hay de todo. Entonces la medicina en ese aspecto sí ayudó muchísimo a mi papá como a ser independiente la ok, mayor parte de su vida. Entonces, o bueno, de su vida con Parkinson. ujú, Entonces, pues, como que yo creo que ahí era como más sorpresa, era como, ok, estoy descubriendo, estoy aprendiendo, ¿no? ok, Creo que había mucha,
me tocaba sentir de pronto mucha compasión por Ujú, él y mucha empatía. Había, o sea, tenía que obviamente atravesar muchas emociones, verlo atravesar muchas emociones como mucha tristeza, pero también mucha como resiliencia, ¿no? Al salir adelante, como el, mm, o sea, nosotros, una época en mi adolescencia que íbamos todos los domingos a ciclovía okey. y él montaba bicicleta y yo iba detrás de él, o sea, me iba ganando a mí. Entonces, y él también nunca dejó de bailar, por ejemplo, en las fiestas, lo que Mm, fuera, era como, no, yo bailo, no, no me importa cómo bailo, pero bailo, ¿sí? mm, Entonces era como, wow, ver mucha, sí, como te sentir admiración mm, y al tiempo sentir, sí me dolía en varias ocasiones como ver la dificultad, ujú, pero eso es como, siento que es muy natural como sentir ese tipo de, como de, ah, quisiera poder ayudar, pero realmente no tengo el poder ujú, para hacerlo, ¿no? Y al final creo que lo que me ayudaba a atravesar esas emociones era ver a mi papá ser en su resiliencia. Era como, bueno, si él pudo al final bailar, si él disfrutó, pues yo también, ¿sí? ujú, Entonces eso, y también, pues yo me remití, como hablé al inicio, mucho al arte, o sea, ujú, ya como individualmente, sí, todo lo que fue mi adolescencia era, o sea, yo me encerraba en mi cuarto mm, y ¡ra! Botaba todo escribiendo, ujú, dibujando, escuchando música, era como, "Ah, tengo que sacar todo lo que siento", y eran emociones también de rabia, ujú, como, oh, ¿por qué mi papá tiene esto?, ¿cierto? sí, Sorpresa, alivio, o sea, de todas las emociones, ujú, todas, todas, todas lo sentí, mm. pero sí sé que varias cosas me ayudaron a atravesarlas, como, ¿Cómo qué? ¿Cuáles son esos salvavidas mm, como en tanta incertidumbre al final de no saber qué va a sí, pasar? total. Primero, lo más importante para mí fue la red de apoyo. O Mm, sea, el hecho de que mi hermana y mi mamá estuvieran ahí, como poder hablar entre nosotras. Y yo me acuerdo que yo también, incluso hace 2 años, cuando ya empecé mi duelo de, pues, haber perdido a mi papá, em, así fue como gritar ayuda, ayuda a todos lados. Yo hice yoga, meditación, psicología, psiquiatría, todo lo que te puedas imaginar lo ujú, probé porque yo sentía la necesidad de ayuda, como necesito esto, yo no lo puedo atravesar sola, claro. Y ¿sí? eso es muy valiente, además, porque Uf, muchas veces el pedir ayuda implica humildad, ¿no? No puedo mm, con esto, mm, levanto la mano y creo que eso. sí, total. Y también, o sea, humildad y también como escucharse a uno mismo, ¿no? Como Mm, que, sí, creo que en eso, pues la humildad está ahí metidita en que uno tiene, o sea, uno no es perfecto, ¿sí? Y ujú, eso es como ahí donde uno debe bajar la cabeza y decir como, esto es algo pesado para mí, ujú, es algo que también toma tiempo que yo no puedo controlar, ujú, ¿sí? Es como bajarse un poco del control de las emociones, ujú, porque realmente que así, o sea, si uno trata de mantener eso, como que no va a ir a ningún lado, esa emoción se queda ahí encerrada. Yo me acuerdo que al inicio, pues también tuve momentos así donde estuve como reprimiendo claro. y me daba cuenta al final que estaba súper irritable, súper sensible, algo medio pasaba y yo Mm, ya me ponía a llorar mm, o me fastidiaba y era porque después debajo de esa emoción había otra emoción como la tristeza profunda de no tener a mi papá. ¿M? Entonces sí es súper necesario como decir como no puedo solo, ¿sí? No puedo solo. Hoy me quiero quedar tirada en la cama llorando y lo voy a hacer en excelencia, o sea, me voy a quedar ahí y lo voy a hacer bien, ¿no? ujú, Voy a llorarlo todo, ujú, porque sí está como, supongo que esta presión de sigue adelante, ¿no? Como claro. de ya se fue esta, pero tú tienes que seguir adelante y seguir adelante es eso, es tirarse en la cama a llorar Ujú, porque estás siguiendo adelante, o sea, no te dejas caer al final ujú, y sí siento que ahí es donde entra como mi yo adulto, sí. que es como, pues que ya experimenté lo que ha sido el duelo de el nuevo diagnóstico, Ujú, pero también de perder a mi papá. sí. eh, y es como, ¿cómo sigo yo creciendo en la vida sin mi papá? Sí, como sin esta persona que estuvo, literalmente que fue un centro Mm, en mi forma de ser, ¿no? mm, En mi crianza. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A dónde miro yo, no? ¿Qué hago? claro. Entonces, sí, sí, es Mm, como
permitirme y permitirse Ujú. vivir, sentir. Mm, sí. Totalmente, me conecto un montón contigo desde siempre, pero obviamente con este tema, que además las dos hemos tenido una relación muy linda con nuestros papás, Sí, y volviendo un poco a la palabra cuidadora, mm, porque es clave en tu vida. sí, mm, También para las personas que nos escuchan, ¿cuáles son esos mitos que te hubiera mm, encantado que se perdieran o que no existieran? total. Porque pues hace mucho daño, ¿no? Estas creencias del cuidador, pues tú cuidas, entonces debes ser el más fuerte, ¿no? Como cómo vas a llorar Total. si tu papá está ahí, entonces lo vas a Exacto. preocupar, ¿no? Uf, Entonces, ¿qué mitos sería muy importante que los votáramos, que los transformáramos? total. Pues fíjate que, uf, hay un montón. O sea, precisamente porque en mi contexto mi papá siempre tuvo, o sea, en mi vida mi papá siempre tuvo la enfermedad. Ujú. Para mi alrededor, para las personas a mi alrededor, mi papá también, ¿sí? O sea, para todos mis amigos, Sí. para todo mi colegio, mi papá toda la vida también tuvo la enfermedad. Sí, yo siempre lo vi, de hecho, cuando iba a Exacto. tu casa desde Ajá. chiquitas. Sí, yo creo que todos mis amigos tienen un recuerdo de haber visto a mi papá y de ver la enfermedad, Mm, ¿sí? O sea, decir como, ay, tengo amigos que también vieron conmigo momentos como difíciles de la enfermedad, como que recuerdo que quedaron como, uy, y es precisamente eso, o sea, como que el normalizar que el solamente la persona enferma está cansada o le toca duro y la otra persona no, es demasiado negativo. O sea, es como realmente un estereotipo que yo te digo, no, o sea, el cuidador le toca durísimo, ujú, durísimo, durísimo. Le toca ayudarlo a absolutamente todo y yo sé que eso no se ve tanto ujú, porque también, pues yo también crecí como tratando de hacer mi vida alrededor de eso, ¿no? sí, Entonces, yo creo que mis amigos no se daban cuenta como lo que yo hacía en mi casa por mi papá, sí, porque pues no lo veían, ¿sí? ujú, Entonces, como que muy importante saber que si tienes un familiar, em, o pues que si eres cuidador y tienes también tu círculo, como hablar de lo que está pasando, ¿sí? mm, Como ayer me tocó ayudar a mi papá a ir al baño mm, y me tocó hacer todo, hacerle todo, absolutamente todo y ayudarlo en todo y eso no es fácil, no, ¿sí? Entonces siento que hablar como siendo la persona de la experiencia, mm, decir como, hey, estoy muy cansado porque llevo cuidando a mi papá toda la semana. hoy no quiero salir por más que Hoy las no quiero, quiera. sí, literal, las adoro, tal, Mm, el plan es muy chévere, pero yo estoy agotadísima, o sea, yo necesito descansar, ¿sí? mm, Es como muy importante ser consciente de cuáles son las necesidades de uno ujú, y también poderlas expresar como ujú, a los demás, pero sí siento que para los demás, ujú. si conoces a alguien que es cuidador, como que sepas que es un trabajo muy difícil, o sea, Sí, que como es que algo, solo es la punta del iceberg uy, y sí, debajo hay un montón de sí, cosas. la gran mayoría son momentos muy privados Mm, entre el cuidador y montón. la persona a la que estás cuidando, ¿sí? Esos son momentos que solamente van a vivir esas dos personas Mm, y son momentos difíciles, como lo que te contaba, por ejemplo, ayudar a alguien a ir al baño. sí, No tienes un público ahí, claro. no es, Además, eh, no se cuenta, ¿no? Porque no es se cuenta, como total. pena y al mismo tiempo pudor y al mismo tiempo Sí, íntimo muchísimo. total, y como dar miedo, sí da como miedo decirle a alguien como, no, es que esto me pasó, Ujú, porque esa persona, a mí me daba miedo, por ejemplo, cómo iban a reaccionar las personas como de, uy, qué difícil te toca, o claro. pobrecito tu papá, Mm, como también de victimizar a mi papá, porque a mí tampoco me ujú, gustaba y a él tampoco le gustaba eso, es como, ujú, no le quites ya más capacidades porque ya le quitaron un montón, claro. entonces no le quites más. Pero solamente escúchame, Ujú, escúchame en mi cansancio, escúchame en mis necesidades, de mí, no claro. metas a mi papá en esto porque Ujú. la que está cansada Soy yo. acá en ese momento soy yo, exacto. Sí, sí. Entonces sí es súper importante votar, Mm, como lo que las personas ven es muy poquito, eso, mm, saber que hay mucho más detrás y que todo tipo de apoyo, a mí me encantaba cuando alguien me decía como, ay, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Cómo mm. necesitas algo? Y yo era como, no, no puedes. Sí, Pero confirmo. gracias, sí, total, o sea, que es como gracias por ofrecer. Mm, Eso ya era como, ay, gracias, como por lo menos hay mm, alguien que está consciente de mi mm. situación, ¿sí? Sí, y creo que eso que dices es clave porque, claro, también hablando como amiga, Mm, acompañándote muy tangencialmente en sí, todo ese total, proceso, em, ¿cómo hubiera necesitado la Vale de ese momento que los demás la acompañaran? sí. Pues fíjate que yo me sentí muy
muy tranquila con la Ujú, gran mayoría, por lo menos con mi grupo cercano, ujú, con mi red más cercana, me sentí muy, muy acompañada, muy ujú. apoyada. Pero también era una cosa que yo tenía que hacer relativamente sola, Claro. ¿sí? Entonces, yo creo que la mejor forma o sea, la Vale de ese momento hubiera querido que las personas hubieran tenido un poco más de tacto a la hora de hablar de su papá. Mm, Como siento que era como muy, uff, como muy, estás agotada o también asumían cosas de, mm, ah, no, tu papá se va a mejorar. mm, Y yo era como, no, no sabes, realmente no sabes qué es lo que está pasando, claro. ¿sí? O sea, como ser muy consciente de que, o sea, yo necesitaba a alguien que fuera muy consciente de la situación real, Ujú, que era mi hermana y mi mamá. Ellas eran ujú, las únicas conscientes como de lo que estaba pasando ujú, y de la gravedad del asunto, ¿sí? Mientras que otras personas como que también, tranquilo, él se va a mejorar. Y yo era como, yo sé que eso no no va a ser pasar. así. O sea, el médico me dijo que Ujú, no se va a mejorar, sí. mm, Entonces, sí es muy, o bueno, yo hubiera querido que me hubieran escuchado más, como más a mí, ujú, cómo te sientes. Eh, Me ayudaron, por ejemplo, muchísimo, como yo estaba agotadísima por ejemplo, de un día ir a la clínica, estar todo el día con mi papá, era un cuidado constante y llegaba a la casa destruida a trabajar en ese momento. es Entonces verdad. yo llegaba a trabajar, terminaba lo que tenía que hacer y a dormir y me ayudaba muchísimo. Por ejemplo, yo llegaba a la casa y mi mamá me tenía ya la comida, ¿sí? Mm, O mi hermana me había ayudado, me sacaba la pijama a la cama, ¿sí? Cosas así que son chiquitas, o sea, que parecen chiquitas, mm, pero en realidad que alguien te lleve un milito, una hacer la gaseosa, diferencia. Mm, sí, como que te quiten de pronto esas cargas mentales del ujú, cuidado propio, que te mm, digan, ve y lávate los dientes, si no tienes ganas, vamos y yo te acompaño. ujú, Es total, como gracias. Sí, total. es quitarte esas mini cargas, te Ujú, ayudan a cuidarte a ti mientras tú cuidas a otra persona. claro, porque ahorita en esos momentos la prioridad es el otro, ¿no? Mm, Y te entiendo mucho también porque, pues también, tú sabes, con mi papá atravesamos un periodo muy fuerte de salud, muy ujú, crítico, sí. y pasaba eso, era muy la gratitud de mi abuelita me trajo Uf, sí, el café, ¿no? Mi pareja está ahí, me abrazó media hora porque no podía parar, ¿no? De llorar y son ajá, cosas que trasciende nada más la palabra. Creo que por eso total. a veces es muy difícil hablar de estos temas Sí, porque ponerlo en palabras es muy difícil y algo que también te quería preguntar, ¿vale? ¿Cómo hiciste para no perderte en mm, todo ese proceso? Porque, claro, tú estabas viviendo un mundo interior completamente intenso, mm, pero por lo menos para los que te veíamos por fuera, eh, nunca fuiste una Vale que incluso, es decir, seguías con tu vida mm, desde el arte, desde muchas estrategias, ¿no? Pero ¿cómo hiciste para no perderte mm. completamente en un momento tan crítico? Sí, total. Pues es súper importante que yo siempre supe que mi papá, o sea, nunca subestimé las capacidades de mi papá, Ujú, por lo que él también me lo mostraba, ¿no? Obviamente depende mucho del contexto de la persona que sea y de la enfermedad y ujú, de la discapacidad, pero pues en mi contexto mi papá sí me mostró muchas veces que era muy independiente y que él podía salir adelante, ¿sí? ujú, Entonces, yo también como que sabía que lo tenía que cuidar y lo cuidaba cuando estaba con él, ujú, pero yo no dejaba de salir con mis amigos, de hacer mi vida. Y yo entiendo que en ese aspecto es muy difícil a veces soltar a la persona que está enferma porque uno como cuidador de verdad lo hace desde el cariño, sí, ¿sí? Em, pero es muy importante nunca dejar de explorarse a uno mismo como gustos, hobbies. También tenía pues el colegio, entonces tenía que estudiar, la universidad y también eran cosas pues que indirectamente estaban relacionadas con él. Por ahí yo estuve toda mi vida en un proceso terapéutico, toda la vida, de verdad. ujú, Y alguna de mis psicólogas me dijo como, pues que a mi papá no le haría realmente orgulloso verme encerrada en una habitación cuidándolo, ¿sí? claro. Como que él también me dijo como explícitamente, como no te quiero amarrar y creo que eso es como lo más de pronto sensible de la relación de un cuidador y la persona Mm, que es cuidada y es que la persona sabe lo difícil que es ujú, cuidarla ujú, y no quiere amarrar a la otra persona, ¿sí? No quiere como limitarla. Y entonces muchas veces
esta persona se siente culpable porque lo cuidan. Entonces, Ujú, eh, también si yo salía adelante y seguía haciendo mi vida y le mostraba a mi papá, hey, me fui a cine, hey, fui a mis fiestas de 15, fui a lo que sea, fui a estudiar, estudié lo que quise, salí, me quedé hasta las ujú, 11, 12 donde una amiga, hasta las 3 en rumba, yo le mostraba todo eso y eso a él también lo tranquilizaba de que yo estaba haciendo mi propia vida, ¿sí? total. Creo que es como una cuestión de ambos caminos, ¿no? Total, total, porque creo que hay algo que también cuando tenemos experiencias y sean crónicas, sean muy críticas, porque hay diferentes tipos de experiencia, Mm. con nuestros papás sobre todo, hay algo que no se vale si resuenas con esto, pero por lo menos en mi caso, casi que el aprendizaje máximo que tuve fue que a través de mi vida yo honraba la vida de mi Uy, papá. total. Uf, en este punto del duelo, para mí eso es una conclusión. Mm, Como, uf, o sea, yo lo que mejor puedo hacer es vivir mi vida para honrar la vida de mi papá, para honrar lo que él me dio a mí. O sea, mm. él me dio a mí La vida, al todo, final. hacia al final literalmente me dio la vida, pero me dio todo, o sea, en su enfermedad se esforzó al 500.000 porque yo fuera al colegio, porque yo fuera a la universidad, porque por ser un papá presente, ¿no? Por jugar conmigo, por ir a ciclovía, ¿no? Por hacer todas esas cosas. Él hizo todo lo que pudo, todo, todo, todo lo que pudo. Y entonces, ya que él no está, mi labor es como continuar con todo eso que él me dejó. Entonces yo sigo aprendiendo, yo sigo creciendo, yo sigo haciendo todo lo que puedas, yendo a ciclovía, ¿sí? Ujú, Como resignificando también mm, esas cosas que yo antes hacía con él, mm, pero haciéndolas yo ahora, mm, honrándolo a él, pensando en que, ay, yo hacía esto con mi papá, mm, ¿sí? Eh, manteniendo tradiciones, que obviamente al inicio fue duro, como ya no está mi papá, pero ahora es como, ya no está mi papá, pero estoy yo y estoy continuando con lo que él me enseñó, ¿sí? mm, Es como, uff, eso en este momento es mi motor de vida, como pensar, mi papá estaría súper feliz de verme así, ¿sí? Orgulloso de verme. Pero obviamente, y es muy importante resaltar acá que no es como, ay, pienso esto y ya, sino que es un proceso larguísimo. sí. Y como te contaba, yo ayer estaba súper triste y lloré y lloré y lloré por este tema que estamos hablando. Pero pues sí, o sea, como que no es algo lineal, eso es lo que Mm, no quiero decir, como que una conclusión es el fin ujú, del duelo, porque no lo es, o sea, todavía se siente el vacío, ¿sí? ujú, Pero igual es parte del duelo el salir adelante y es algo tan, como que siento un abracito chiquito en el corazón, como de, tengo una razón para todavía sentir que mi papi está conmigo y es yo seguir con su vida, mm. como con lo que hacía con él, pero yo, y lo que él me dejó a mí, seguir con eso. Hermoso, Mm. hermoso. Y con eso, em, ¿qué crees que tu papá te diría si te viera hoy en día? Yo creo, o sea, muy honestamente, yo todavía, ahora en este punto de la otra vez, Ujú, que ya han pasado 2 años, ujú, siento que él sigue conmigo, sí, de manera, obviamente no físicamente, ujú, pero cada vez que hago algo, yo digo, ay, hago algo que era con mi papá, pero lo hago yo pensando en él. Digo, mi papá estaría muy feliz, esto le habría dado risa a mi papá. ujú, Entonces yo creo que él, o sea, estaría súper orgulloso de que yo pude, y mi hermana también, y mi mamá también, pudimos seguir adelante con nuestra vida, ¿sí? Y yo creo que le haría muy feliz saber que nos estamos permitiendo sentir. Mi papá era un hombre muy de permítete sentir. Sí, era mm, como, él me decía, y es algo que te contaba, que él me decía como cuando yo estaba muy chiquita y algo malo me pasaba, estaba muy triste, él se sentaba a mi lado y me decía como, sácalo, llora. sácalo. Y Mm, se quedaba conmigo y yo, y como que aprendí, aprendí a sacarlo, aprendí a llorar así, ¡jua! Y ya, después de un tiempito lloraba y ya, me pasaba y como que, me sentía súper liberada. mm, Entonces, yo siento que, o sea, él estaría súper orgulloso de que yo me he permitido sentir y llorar y sacarlo mm, todo, o sea, porque es algo que me enseñó ujú. y pues algo que me sirvió.
para seguir adelante. Mm, Yo creo que él estaría súper orgulloso, la verdad. yo también, Ah. 100%. Em, y vale, para ir cerrando, si la Vale de ahora, la Vale adulta, ¿no? Que tiene ya su trabajo, que es Mm, una artista, que logró cumplir los sueños, porque además desde que somos chiquitas hablábamos de ser sí, artista literal. visual, ¿no? Desde chiquitas. Sí. Em, ¿Qué le podría decir a esa Vale que estaba atravesando tal vez el momento más crítico hace unos años, Mm. con todo lo que ya has vivido? Es decir, si la Vale de ese momento te pudiera escuchar como esas palabras y también para quienes están atravesando un momento difícil de cuidado, a alguien que aman, Sí. ¿qué le podrías decir? Pues que yo tengo todas las herramientas para atravesar lo que estoy atravesando, sí. Mm, En ese momento yo siento que pues también le diría a otras personas que estén atravesando como el cuidado de un pariente cercano y de pronto el duelo de alguien que perdieron, que recuerden siempre a esa persona y vivan desde el honrar a esa persona, pero nunca se dejen de lado, ¿sí? Como que para mí lo más importante ha sido como poner como el foco en mí y mm, en mi vida. Y eso no es egoísta ni es dejar de cuidar a la otra persona, que creo que es una, como, no sé, está mal interpretado eso, como porque tú te estás cuidando a ti y porque tú eres el centro de tu vida, eres egoísta o eres desagradecido mm, y nada que ver. O sea, al revés. al revés, total, entre más te nutras a ti, entre más nutras tu vida, más tú estás haciendo una, como una gran cartera de herramientas que Mm, tienes para crecer, ¿sí? mm, Para seguir viviendo y para hacer que esa otra persona se ponga súper orgullosa, ¿no? mm, Pueda vivir desde la tranquilidad. Es decir, si yo me cuido a mí, yo sabía que yo iba a poder cuidar a mi papá. ujú, Y ya que no está, yo sé que la mejor forma de vivir como su legado es a través de el cuidado personal y de cuidarme a mm. mí. Entonces sí, le diría que te cuides siempre. Cuídate. Cuídate. Ujú. Qué bello, qué bello. Pues vale, ha sido una conversación Ay, preciosa. me encantó. Gracias por estar, por traer la vida de tu papi, la memoria de tu Ay, papi. gracias, gracias, gracias Mm, por escucharme, por también darle un poco de visibilidad a lo que es el Parkinson mm, eh, y a las personas, a los cuidadores mm, de cualquier tipo de persona, de enfermedad, em, porque sí, realmente es una labor muy difícil, es agotadora, pero al tiempo es muy bonita. mm, Y yo sé que todas las personas que son cuidadoras lo hacen desde el cariño, o sea, y desde el amor. total. Y también sí, saber que pues que todo va bien pasito a pasito, ir también muy un día a la vez, como no tratar de adelantarse, nada, uno no sabe, entonces Ujú, mejor disfrutar el momento ujú. de ahora y ya. Y levantar la mano también. Uf, total, decir ayuda. Total, Sí, total. sí, sí Pues me hace encanta. falta a quien sea, a todo el mundo. De hecho, a todo el mundo decirlo Sí, y alguien llegará, de verdad. total. Siempre va a haber alguien dispuesto a Siempre. escuchar, a ayudar. Si uno no está solo, Mm. realmente no. Pues vale, muchas Ay, gracias, gracias. amiguita. Pero antes de cerrar, vamos a hacer la última sección que es de preguntas rápidas. Eh, Entonces, te voy a decir una emoción y con qué sentido tú lo vas a asociar. ¿Con qué sentido? Ok. Sí, entonces, primero, la alegría, ¿con qué sabor la asocias? Con el dulce, sí. ¿Con qué tipo de dulce en particular? Mm, con el chocolate blanco. Como ese sabor específico. Rico, rico, rico. Deli. Sí. La tristeza, si la tristeza fuera un ruido, ¿qué ruido sería? ¿Qué sonido sería? Mm, uy, qué loco. Me imagino como una cuerda como, como reventándose. Ujú. Para mí, o sea, es un sonido así, veloz, pero es como el momento en el que todo cambia. Siento yo, ¿no? Lo Ah, asocio con eso, como que, ¡pup! Y se siente, se escucha, ¿no? Dios ujú. mío, interrumpe. Entonces sí, sí siento tristeza y definitivamente interrumpe mi ritmo, Guau, interrumpe todo. Entonces pienso en ese sonido, sí. okey, Ujú. perfecto. La ira, el enojo, si fuera una textura, ¿con cuál sería para ti? Una textura,
De pronto como algo seco, como supongo que una piedra o algo así bien seco, 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 o sea, como que lo tocas y es carrasposo. Ujú, Sí, seco, seco, sí, pero duro también, lo imagino como algo pesado y como firme. ujú, Sí. okey. El asco, si fuera un olor, ¿a qué olor lo asocias? El asco. Uy, a huevo podrido. El Horrible. olor más horrible del mundo. Okey, súper. Pues genial, me encanta, vale. Bueno, amiguita, Gracias por muchas gracias. acompañarnos y ojalá nos veamos en otro espacio. De una. Gracias, Alejita, No, también por este espacio. Muy rico, muy feliz. Me encantó, me encantó. ay, a mí también. Entonces nos vemos, gracias a todos los que nos escuchan también y nos vemos en otro episodio. ¿Quieres seguir desarrollando tu mundo emocional? Recuerda que puedes iniciar tu proceso terapéutico en refugio visitando nuestras redes sociales o página web para mayor información.